Mira, se acercó la imagen. ¿Qué es esto? Eso lo voy a poner en el video. Qué asquerosidad. Así lo voy a poner. Llevamos como media hora tratando de hacer una introducción de cómo vamos a empezar los videos en YouTube. Este es el primer video. Y intentamos que, bueno, mi gente, ¿cómo estamos? Hola, corillo. No, ninguna de esas. No somos de... perro ladrando. Ajá. Take two. Segunda toma. Llevamos como media hora tratando de grabar la introducción para estos videos. Interrumpidos por perros ladrando y cosas, carros pasando. Indecisiones. Indecisiones, sí. Y queremos hacer una introducción nítida para los videos. Queremos hacer como, bueno, mi gente, ¿cómo estamos? Hola, gorillo, ¿cómo estamos? Pero no, nosotros no somos ese tipo de gente, así que queremos hacer una cosa más sencilla. Este es el primer video y es un video introductorio para que sepan las cosas que van a venir en los próximos videos. Mi nombre es Javier Padilla. Y yo soy Vicky. Y ella es Vicky. Mi esposa. Nos mudamos para Maryland desde... el 2006. 2006. De Maryland, No, Virginia. no nos mudamos para Maryland, estamos de Cabo Rojo, Puerto Rico, y nos vinimos para Alexandria, Virginia, primero. Nos mudamos para allá, estuvimos desde diciembre del 2006 hasta febrero del 2017. Por fin compramos una casita aquí, sí, en Maryland, hace 3 años más o menos. Y pues tiene un patio bastante grande, bastante nítido. Estamos cosechando. Que fue una de las razones por las que escogimos la casa. Exacto. Porque tiene un patio como lo que uno está acostumbrado a, que es un patio. O sea, no es un patiecito, es un patio decente. Ya después lo van a ver. Sí, estaba todo lleno de grama, pero nosotros no comemos grama. Así que empezamos a cultivar, tan pronto nos mudamos, cosas para comer. Y eso es lo que vamos a tratar de estar llevándole a ustedes, compartiendo esta experiencia de sembrar acá, aprendiendo a sembrar en la época, porque es bien diferente. De Puerto Rico puedes sembrar todo el año, pero acá tienes unos pocos meses y tienes que ser bien hábil para poder sacarle lo más que pueda. O sea, uno tiene que reaprender todo lo que uno pensaba que uno sabía. Sí. Pues viniendo de una isla tropical, donde usted siembra cuando le dé la gana, cosecha cuando le dé la gana, es bien diferente. Adaptarse y aprender cuánto se tardan las semillas en salir y cuánto se tarda la matita en salir. Y hay unas que aguantan temperaturas más frías, hay unas que tienen que estar más cálidas. Es todo un proceso. Pero pues ya este es el 3er año y ya pensamos que le estamos cogiendo el piso, que ya más o menos sabemos qué es lo que estamos haciendo. Así que pues se pone más interesante porque podemos enseñar más cosas, hechas mejor. Sí. Al principio, sigue siendo experimentación, pero al principio fue mucho más experimentación. El primer año vamos a sembrar, a ver qué pasa, y si funciona bien, y si no, pues lo tratamos después. El segundo año fue el año pasado, y el rate de germinación fue excelente. Logramos ponerlo todo, o sea, todo lo que sembramos salió. Y rápido, súper rápido. Así que ya este año estamos más claros en qué vamos a hacer, en cómo vamos a organizar y a usar el espacio. Hay unas partes del patio que son lo que llaman en inglés permaculture, dime. Todo lo que pasa aquí en el invierno, todo se muere, todo se ve seco, feo. Está lloviendo porque ya va a empezar la primavera. Así que vamos a ver el cambio, después en otros videos van a ver el cambio del espacio, cómo se va a llenar de matitas y cómo vamos a cosechar. Pues ya, como se está acercando la primavera, pues tenemos que salir a comprar semillas porque hay que empezar los semilleros, así que fuimos a uno de los nurseries favoritos de nosotros de acá. Este año lo que vamos a sembrar es lechuga, de 2 tipos por lo menos diferentes de lechuga, espinaca, tomate, maíz, y tratamos este año, el primer año fue el año pasado,
y nos fue muy bien. Así que, nada, 2 o 3 semillitas, mire. 2 o 3 nada más. Ya verán el resto. A ver qué pasa. Compramos de diferentes sitios siempre y nos ha ido bastante bien con todo. Así que nada, ya les enseñaremos. Ajá. Preparándonos para la próxima temporada de siembra. Aquí estamos en The Dodge Plant Farm, donde normalmente compramos las semillas. Están bien nice. Estas son las mejores pendejas que se han inventado a empezar a hacer las cosas dentro de la casa. Siembra la semilla ahí, le echas agua y esto mismo lo plantas en la tierra y ya, tienes una matita crecer. Pues gracias por escucharnos y ver el video, y si te gustó suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando subamos videos nuevos. Esto va a ser un proyecto de todo el año, así que pondremos videos eventualmente, quizás una vez en semana, quizás 2 veces en semana, no sabemos todavía cómo va a funcionar, pero pues ya veremos. Gracias.